La tecnología blockchain permite realizar transacciones de igual a igual. Puede enviar fondos directamente a otra persona sin pasar por un banco o compañía de tarjeta de crédito. Echemos un vistazo a cómo funciona. Las transacciones realizadas aproximadamente al mismo tiempo se recopilan en bloques. Los bloques se unen para formar cadenas de bloques específicas en un libro mayor descentralizado en línea de cada transacción. Una vez envían los fondos, una transacción debe incluirse en un bloque para que la red la reconozca como una transferencia válida de fondos. Toda la red debe llegar a un consenso sobre la validez de una transacción antes de que pueda ser confirmada o incluida en un bloque. Después de enviar su transacción, ingresa a uno de estos tres estados: pendiente de confirmación, confirmado y rechazado. Cuando envía fondos desde su billetera de cadena de bloques, su transacción es transmitida a la red inmediatamente. En este punto está pendiente de confirmación hasta que toda la red alcance el consenso. Los mineros juntan estos bloques y los agregan a la cadena de bloques. La pequeña tarifa incluida con su transacción va a los mineros por su trabajo en la validación de las transacciones. Es como un incentivo para motivarlos a trabajar en su confirmación y validar su transacción más rápido. Priorice las transacciones con tarifas más altas, por lo que si su transacción tiene una tarifa más baja, puede tomar más tiempo confirmar que otras billeteras de cadena de bloques que utilizan tarifas dinámicas. Lo que significa que cada tarifa recomendada está determinada por el detalle de la transacción, así como las condiciones actuales de la red, ciertas variables, incluida la cantidad de operaciones que esperan por confirmación. Puede significar que tendrá que usar una tarifa más alta para que su transacción se confirme rápidamente. Las tarifas asociadas con la transacción no se basan en el valor que se envía. En ocasiones, la red puede estar congestionada como el equivalente digital de un atasco de tráfico. Si es realmente importante que obtenga una confirmación rápida, puede enviar una transacción con una tarifa más alta. A veces, la transacción no se confirmará porque la transacción no es válida o la tarifa incluida no cubre el trabajo que los mineros tienen que hacer para validar su transacción. En este caso, la transacción permanecerá sin confirmar o será rechazada, y la transacción se eliminará de la red por completo. Si esto sucede, significa que los fondos nunca habrán salido de su billetera. Será como si la transacción nunca hubiera sucedido. Los mineros confirman miles de transacciones en la red todos los días. Cuando una transacción recibe suficientes confirmaciones, la red está de acuerdo en que la transacción es válida y se incluirá en la cadena de bloques. La mayor parte del tiempo las tarifas son suficientes, el historial de las transacciones es válido, el tráfico de la red es bajo y las transacciones se confirman con bastante rapidez a menudo, en solo unos minutos. Cada transacción ayuda a construir una cadena de bloques financiera abierta, justa y accesible. Blockchain. Sea su propio banco. Si quieres ver más videos como este, suscríbete a BitPen y mantente informado.